Ya, entonces hoy día vamos a finiquitar Radón Nicodín, pero llegar ya a espacio LP. Entonces, bueno, bueno, habíamos visto, ¿qué es lo que habíamos visto? Un pequeño resumen. Habíamos visto la descomposición de Jordan, ¿cierto? Da una medida con signo. Entonces existen dos medidas positivas, ¿ya? Medidas como las hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Tales que tenemos esta única descomposición. Nu es igual a nu más menos nu menos, y nu más y nu menos miran, o sea, como que se hacen cargo de una parte o un conjunto de la partición, ¿cierto? Hay una partición, este simbolito aquí dice, creo que expresa esto, dice que el conjunto completo X se parte en dos, ¿cierto? Donde en un lado, ¿cierto? La nu más solamente ve cero, ¿sí? En este conjunto y en todos sus subconjuntos, y en el otro nu menos ve cero, es lo único que ve, ¿ya? Que es la descomposición de Hahn. Entonces vimos que este teorema bien, es como básicamente un corolario del teorema de descomposición de Hahn, ¿sí? Entonces cuando uno mira esto hay una descomposición, una partición del espacio, ¿sí? Y entonces la unicidad de las medidas nu más y nu menos para la descomposición de Jordan da paso a lo que uno denomina como variaciones positivas y negativas de la medida con signo, y la variación total, que es la suma de las variaciones positivas y negativas. Entonces, esto es una medida positiva, ¿sí? Bueno, vimos, estos son ejercicios que quedaron. Entonces tengo una medida con signo, eh, un conjunto nulo para esa medida con signo, si solo si la variación total de ese conjunto es cero. Por lo tanto, la variación total de todo subconjunto de ese conjunto es cero, porque esto pasa a ser una medida. Y tenemos un criterio o una equivalencia entre eh, ser mutuamente singular con respecto a una medida con signo, ¿cierto? ¿Sí? Tengo dos medidas con signo, son mutuamente singulares. Eh, sí, solo sí, la variación total de una es mutuamente singular con respecto a la otra, y las variaciones parciales, las variaciones positivas y negativas. Hablamos de integración con medida con signo, que no lo vamos a tocar mucho ahora. Y quedamos en esto, ¿cierto? Radón-Nikodym. Entonces, estos eran los preliminares de Radón-Nikodym. Entonces, dado un espacio medible, voy a decir que dos medidas, una medida positiva y una medida con signo. eh, la medida con signo es absolutamente continua con respecto a la medida positiva si para cada conjunto de medida nula para mu, ese conjunto tiene medida cero para nu, ¿ya? Entonces, claro, pido que mu sea positiva y que nu sea con signo. Es posible hacer una definición o establecer una definición con las dos medidas con signo, pero no vale la pena, la verdad. ¿Sí? Uno lo define colocando la variación total en la medida con signo, pero no es tan, para nuestro propósito no es tan importante, no es tan útil. No deja de ser interesante, pero no es tan útil para lo que viene después. O con esto es suficiente, mejor dicho, ¿sí? Con medida positiva suficiente, lo vamos a ver. Y bueno, y anotamos en el caso de que nu sea absolutamente continuo con respecto a mu, lo anotamos así, ¿sí? Y se tiene que esta equivalencia que está acá, que si nu es absolutamente continuo con respecto a mu, entonces su variación total es absolutamente continua con respecto a mu, y eso reduce un poco el ámbito a ver las medidas positivas, en el fondo. Y una observación importante que vamos a usar en el teorema es que si yo tengo una medida, tengo dos medidas, mu y nu, tal que nu es absolutamente continua y a la vez singular con respecto a mu, entonces esa medida es cero. Y la demostración es simple, ¿eh? No, también la puedo dejar de ejercicio para avanzar un poco. Pero en el fondo, grosso modo, qué es lo que dice esto? Voy a mirar primero esto. Entonces aquí dice, cuando yo digo esto, recuerden que este simbolito en medida implica una partición del espacio.
Hay dos conjuntos. Uno donde nu lo único que ve es 0 y otro donde nu lo único que ve es 0. ¿Cierto? Entonces, si esto pasa, hay una partición del espacio en donde lo único que ve nu, digamos aquí, voy a hacerlo así, lo único que ve nu ahí es 0 y lo único que ve nu ahí es 0. ¿Ok? Ok, entonces yo digo, bueno, si este nu lo único que ve es 0, entonces veamos lo que pasa aquí, en este otro pedazo. Pero en este otro pedazo, mu lo único que ve es 0. Y si mu lo único que ve es 0 en este otro pedazo, entonces nu también, por ser absolutamente continuo. Entonces no tiene chance, nu tiene que ser 0. ¿Sí? No, no escapa. Entonces, en todos estos ejercicios que yo voy dejando, yo me fui fijando un poco haciéndolo y hay que tomar en cuenta esta partición, hay que entrar a picar nomás, pero una vez que uno entra a picar, después sale fácil. ¿Sí? Entonces esto es importante. De Y hecho, bueno, sí. perdón, que se me ocurre que incluso también uno puede explicarlo con colores. Porque cuando uno, no sé, en física uno de repente tiene estos espectros de color. Sí, Entonces uno puede decir, bueno, supongamos que Nu mira ciertos colores y que Mu mira colores complementarios, por ejemplo, cálido y frío. ¿Sí? Eso se refleja en lo que es este símbolo perpendicular, ¿cierto? sí. Pero al mismo tiempo, estamos diciendo que Nu ve colores, que ve colores que Que esté medio pegado. Dale. lo que estaba diciendo era que uno puede pensar esto desde el punto de vista de los espectros que uno ve en el color. ¿Sí? Se me ocurre, probablemente no sea la mejor forma de describirlo, pero puedo decir, por ejemplo, ya, Nu ve cierto rango de colores Sí, y Mu lo que hace es ver los colores que no ve Mu, pero al sí, mismo tiempo, por la absoluta continuidad, también estoy viendo todos los colores que ve Mu, entonces al final lo aplasta en cierto modo, sí. como que, como que el Nu en realidad ve negro, ¿sí? Mientras que, mientras que Mu puede ver todo el resto del espectro. Igual es curioso que en el fondo, claro, porque esta relación que está aquí es simétrica. Po. Mm, Mu es, nu es singular con respecto a mu y mu es singular con respecto a nu. Aquí están iguales. Claro, entonces cuando tú decías aplasta, es esta de que está aquí. claro. Claro, esta, O sea, quizás, es que es curioso porque quizás no es aplastar, sino que la Nu se va contrayendo por sí sí. sola. Sí, Claro, la nu no ve nada más, no ve más que mu, claro. pero entre las dos deberían ver todo. Entonces este no ve nada. Por ahí. Mm, Ahora, recomiendo hacer el ejercicio. O sea, de hecho está explicado en el Foland. De hecho, Foland ni siquiera lo deja como ejercicio, lo explica, ¿ya? yeah. En pocas líneas. Ahí yo les diría que hicieran el pequeño calculito Ensuciarse las manos. de hacer la división de los conjuntos. Ya, y una definición que se me fue la otra vez es que la definición o el concepto de sigma finitud para una medida con signo. Entonces, una medida con signo es sigma finita si su variación total, que es una medida positiva, lo es. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos el statement del teorema de Radon-Nikodym, en su versión extendida. Entonces tengo dos medidas, una positiva, una con signo, ambas sigma finitas. Entonces la variación total de esta es sigma finita. Ya, yo hago toda la explicación, pero yo voy a hacer la demostración simplemente para dos medidas positivas y finitas. O sea, el caso suavecito. ¿No? Ahora, una vez que se tiene eso, para sigma finitud y después para medidas con signo, la cuestión anda por el conducto regular, en el sentido de que yo
para la sigma finita me paro en un conjunto, particiono el espacio en conjuntos de medida finita y voy ejecutando el teorema básico, que es el que voy a demostrar ahora, por conjunto nomás, ¿sí? Ya, pues entonces, dadas dos medidas, nu y mu, entonces existen otras dos medidas, lambda y rho, medidas con signo y sigma finita, tales que tengo la siguiente descomposición. Tengo la descomposición nu, que la consigno. Voy a borrar aquí, esta era la discusión que tuvimos en la última clase. Entonces, nu, que la consigno se escribe como lambda más rho, la nueva descomposición. Ahora, esa descomposición obedece a lo que dictamina mu. Entonces, fíjense que mu y nu no tienen ninguna relación aquí. Cero. A priori no hay nada, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir nu como esta suma, en donde una de las componentes es singular con respecto a mu, y la otra componente es absolutamente continua con respecto a mu, ¿sí? Y más aún, es posible caracterizar esa medida ρ como la integral de una función f, integrable en sentido extendido. Eso también lo mencioné en la última clase. Entonces decimos que una función es integrable en el sentido extendido si o f más o f menos es integrable. Nosotros sabemos que si las dos son integrables, entonces f está en L1, o integrable. Ya, pero cuando una de las dos es integrable, entonces yo tengo derecho a escribir esto como una medida con signo. Esto define una medida con signo. Porque no tengo la ambivalencia de sumar, o sea, restarle infinito a infinito. O una de las dos manda. ¿Sí? Ya, entonces, esta que está aquí se va a escribir, esta que es absolutamente continua, se va a escribir como la integral con respecto a mu de una función. Y aquí está la clave de la demostración. Y son únicas. Esta descomposición es única en el sentido que si tengo otras dos, un lambda prima y un rho prima, es decir, un f prima de mu, entonces lambda es igual a lambda prima y rho prima es igual a rho, lo que quiere decir, traducido al lenguaje de funciones, es que f y f prima son iguales mu casi seguramente. ¿Ya? Y entonces en particular, creo que, claro, como corolario había escrito aquí Radon-Nikodym. Entonces, en el caso de que yo a priori sé que nu es absolutamente continuo con respecto a mu, perdón, entonces me olvido de la lambda, ¿sí? Justamente por esta observación, porque lambda va a ser absolutamente continua con respecto a nu, y una vez que si se sabe a priori que lambda es singular con respecto a mu, y si se sabe que nu a priori es absolutamente continuo con respecto a nu, entonces esta también es absolutamente continua con respecto a nu, y entonces se tiene que cero. Entonces no hay esta. Entonces la nu es solita la integral de una función medible con respecto a mu de mu, que es lo que escribí aquí. Y en ese caso, esa función, que es única casi seguramente, le llamamos derivada de Radon-Nikodym de nu con respecto a mu, que es esto que está aquí, ¿sí? Y esa es la que vamos a usar después en dualidad en LP. ¿Ya? Ok, voy a demostrar esto, pero como les decía antes, paso por algún lema, voy a ir directo al lema. También les recomiendo ver esta caracterización de absoluta continuidad que le hace honor al nombre, ¿sí? La definición como tipo la definición epsilon delta de absoluta continuidad. Entonces, para acá, para todo epsilon existe delta, tal que si mu de e es menor que delta, entonces nu de e es menor que delta, aquí con módulo, que de hecho pasa a ser equivalente a estudiar la variación total, ¿ya? También lo menciona Follett. Esto es justamente una caracterización interesante de la absoluta continuidad. Pero no lo vamos a usar en la demostración. Lo que sí vamos a usar es este lema técnico, lema 3.7, que dice lo siguiente. Dice, sean
nu, mu, medidas finitas. Definidas en espacio medible XM. Ya, entonces, o bien nu es singular con respecto a mu, o existe E medible, tal que la medida de E con respecto a mu es positiva, y la medida con signo, y mejor dicho, y es positivo con respecto, a ver, no, existe E, voy a escribirlo bien, existe E, un conjunto con medida positiva, y epsilon positivo, tal que ese conjunto E es positivo para la medida nu menos epsilon mu. ¿Ok? Ya, es un lema bien técnico, no es difícil la demostración, y lo que sí es peludo como encontrarle un sentido o visualizarlo. Pero en el fondo tampoco es tan difícil, porque uno dice ya, tengo dos medidas definidas en X, ¿cierto? Aquí está X. Entonces, o bien pasa esto, es decir, acuérdense, este simbolito significa partición. Particiono y uno mira 0 en uno, el otro mira 0 en el otro. ¿Ya? ¿Qué significa que eso, o la negación de eso? ¿Sí? La negación de eso significa de que los dos miran positivo a algún conjunto. ¿Cierto? Los dos miran positivo a algún conjunto no trivial, no de medida cero. Entonces, ¿cómo se llama? El statement de este lema, si ustedes se fijan, es totalmente simétrico con respecto a nu y mu. Porque esto es simétrico y esto es simétrico, ¿cierto? Tengo nu y mu, dos medidas finitas. No estoy diciendo que una absolutamente continua con respecto a la otra, nada. ¿Cierto? Así que este statement de este teorema yo podría haberlo cambiado, podría haber puesto, existe E en M tal que nu de E es positivo y existe epsilon tal que E es positivo para mu menos epsilon nu. ¿Cierto? Es totalmente simétrico. Ahora, entonces lo que quiere decir esto es que existe un conjunto donde los dos miran positivo, en el fondo. Porque si ustedes se fijan, el hecho de que E sea positivo aquí, significa que nu de E menos epsilon mu de E es mayor o igual que 0. Eso quiere decir que esto es positivo, pero mu de E ya es positivo, así que nu de E es positivo. Ahora, no sé qué tan grande, qué tanto más grande es nu con respecto a la medida de E con respecto a nu versus la medida de E con respecto a mu. Por eso aparece este epsilon aquí. ¿Ya? Entonces, yo sé que hay uno yo sé que esto no suceda significa que los dos miran positivo a un conjunto. Bueno, decir que los dos miran positivo a un conjunto de una manera intrincada de verla, o de escribirlo es así. Existe un epsilon, yo te digo, tengo dos números que son positivos, A y B. Bueno, por la propiedad arquimediana, seguramente, para un epsilon suficientemente pequeño, esto es cierto. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Ahora claro, eso. Ya voy rapidito la demostración porque de nuevo estoy atrasándome. Ya, entonces la demostración, claro, para n en n, consideramos la medida, llamémosle rho n, igual nu menos 1 partido por n mu, que es una medida con signo. ¿Sí? Que es medida con signo. Con signo. ¿Cierto? Entonces después usamos Hahn, descomposición de Hahn. Por Hahn existe Pn positivo
Pn, n sub n, positivos y negativos para rho n, tal que, ¿cierto? Pn inter nn es vacío, ¿cierto? Pn unión nn es todo el espacio, ¿cierto? Ok, y consideramos P igual la unión de los Pn. P igual a la unión de los Pn y N igual al complemento de los P. Es decir, la intersección de los... Esto es la intersección de los Pn complementos, es decir, la intersección de los N sub N. ¿Cierto? Porque esto es partición. Ok. Ok, entonces... N sub N e intersección de los negativos de cada rho n. ¿Cierto? Por lo tanto, por ser subconjunto de, si yo freno este en un n sub n completito es subconjunto de este frenado, de uno solo, de un n sub n. Por lo tanto, la medida de n para todo n chico, la medida de n grande con respecto a rho n, es menor o igual que 0 para todo n chico, porque es negativo. Entonces, luego, n sub n, perdón, n completito, n mayúscula, es un conjunto de n sub n para todo n, y entonces rho n de n, que es igual, por definición, a nu n menos 1 partido por n mu n, es negativo. Por definición de la descomposición de Hahn. Y usando, y entonces nu de n es 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo paso para el otro lado aquí esto. Y la medida de mu es finita. ¿Ya? Ahí está. La medida de mu es finita. Paso al límite cuando n tiende a 0, esto es menor o igual que 0, y la nu es medida positiva. Entonces, mayor o igual que 0, sándwich. Pum. ¿Ok? Ya, entonces, si mu de p es 0, entonces nu es mutuamente singular con respecto a mu. ¿Cierto? Porque yo definí n como el complemento de p, siendo p la unión de todos los positivos. ¿Sí? Ok, entonces, claro, a ver, tratemos de pensar un poquito aquí para dar alguna intuición. No quiero repetir como un loro. Claro, el n es un conjunto chico en cierto sentido. El n grande es un conjunto chico, porque es intersección de varios definidos, ¿cierto? Y P es un conjunto grande, porque es unión. ¿Sí? Entonces, bueno, si avance con la demostración. Ya, entonces, si esto pasa, gané. Pero es como raro apostar, como decir, ya, si esto pasó, gané y todos felices. Entonces, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Entonces, si mu de P es positiva, y yo sé que mu es medida, entonces es positivo, mayor o igual que 0, le voy a pedir que sea estrictamente mayor que 0, entonces, por su aditividad, por su aditividad, existe,
claro, existe n0, voy a ponerle n0 en n, tal que la medida de Pn0 es positiva. ¿Cierto? Porque aquí, claro, es como es tomar mu aquí. Entonces, si tomo mu aquí, esto es menor o igual que la suma de los mu de Pn, porque son medidas. Entonces, si este tiene medida positiva, al menos uno de estos tiene medida positiva. ¿Cierto? Ok. Ok. Tengo eso. ¿Y cómo concluyo? Y claro. Y, por definición, de Pn0, mayúscula, tengo que mu menos 1 partido por n0, perdón, nu menos 1 partido por n0 nu es mayor o igual que 0 en e. O, no. Pn0 es positivo para nu menos 1 partido por n0 mu. Sí, porque yo justamente lo definí como la descomposición de Hahn aquí. Y ahí se acabó el teorema diciendo de que mi conjunto E es ese Pn0. Ese E es Pn0. ¿Sí? Y epsilon es 1 partido por n0. ¿Sí? Ok. Me cuesta verlo, ¿eh? Darle una intuición. Como que el ρ busco, claro, busco dónde ρn es positivo. Ahí está la clave. Claro, quizás se podría... Claro, sale directo de esto. Claro, si mu de p es positivo, entonces existe un n0 que, que hace esto positivo y después por definición, claro, cuando n tiende a infinito, esta medida con signo es cada vez más positiva, en el fondo. Entonces estoy mirando, eh, al ver la descomposición, los Pn se achican o se agrandan. Difícil saberlo. Para un claro, si un conjunto es positivo para ρn, también es positivo para ρn más 1. Porque simplemente la medida es más chica, porque esta y esta son positivas. Me cuesta ser el monito. ¿Sí? Una vez construido el negativo, como que se tira a la piscina aquí, y si eso no pasa, entonces encuentra rápidamente la alternativa aquí en el statement del teorema. ¿Sí? Sí. Me quedo más con esta explicación. O sea, si no son que es básicamente la demostración, si no son mutuamente singulares, entonces los dos tienen que ser positivos en algún conjunto de medida positiva. ¿Sí? Y cuantificar eso es a través de este épsilon. ¿Sí? Propiedad arquimediana, entre comillas. ¿Preguntas, comentarios? Cualquier aporte absolutamente valioso. No te escucho, Oscar. Tengo el volumen al 4%. Ahí se
sí, ahí sí. Que la descomposición de Hahn siempre particiona el espacio en 0 y 1, Sí, prácticamente, y no hay sí, más. Ya. Entonces, porque al final el P es la unión de todo, entonces no tiene más que agrandarse, mientras que el N es la intersección de todos los N sub N, ¿sí? sí, Si no tiene más que achicarse. sí, ¿Sí? claro. Entonces, tiene sentido, o al menos haciendo el mono en la cabeza, tiene sentido que a partir de cierto N, eh, la unión de todos los, o que el P sub N, no, porque estamos eligiendo el mismo N para los dos espacios y también el mismo N para la medida, para el ρ sub N, ¿no? Para los dos, sí. Es que claro, como es buena tu acotación, como que el n es el más chico de todos los negativos. Entonces, para el más chico de todos los negativos, si es que la mu, perdón, claro, yo entonces después yo pido, porque ya sé que la nu es cero en ese conjunto más chico. Ahora, y n es el complemento de ese n. ¿Sí? Si la mu no es cero, en el complemento, eh, significa que si la mu no es cero en el complemento, eh, es que, claro, la demostración lo dice, significa que en este conjunto grande, que sería la unión de los P, en algún momento ese tipo es positivo. Y, claro, en algún N. Es como clara la demostración, pero no veo el mono. No veo el mono. Este conjunto es muy restrictivo. Esa es como. Este conjunto es súper restrictivo. Como que la n, siendo el complemento del P sub n, que es lo que uno se fija finalmente, el n es el que da la respuesta. Porque este n ya fijó todos los n's. El n mayúscula ya fijó todos los n. Tiene todos los conjuntos negativos para todas estas medidas, en el fondo. Tiene todos los negativos para esta medida. Tiene todos los negativos para esta medida. Claro, entonces, si el complemento de S tiene algo positivo, ganaste. Ganaste para algún N. El problema es súper técnico, no dice tanto. De hecho, vamos a ver cómo lo usamos. Vamos a seguir pensándolo un poco. Y veámoslo en la demostración de Radon-Nikodym. Entonces, teorema Lebesgue-Radon-Nikodym. Esto es, Folland, ¿cuánto? Esto es Folland, ¿cuánto? Y después miren todos los detalles, todos los detalles. Es el teorema 3.8. Folland. Ok, entonces, esto es más constructivo, igual muy marciano, pero igual constructivo. Entonces, vamos a supondremos que mu, nu son positivas y finitas. ¿Ok? Entonces, como digo, como me he puesto el parche en telaría todo el rato, sigma finita, hay que particionar el espacio, y cuando tienen signo hay que dividir en parte positiva y negativa. Eh, esta pequeña reseña requiere escribir cosas, ¿cierto? O sea, no es tan directo, pero en esencia es eso. ¿Sí? Lo importante está aquí. Ok, entonces vamos a definir, entonces definimos
quiero funcionalizar esto. Entonces definimos el conjunto F de la F de X en R, tal es que la integral sobre E de F de mu sea menor o igual que nu de E para todo E medible. ¿Ya? Y este conjunto, este conjunto no vacío, pues F idénticamente 0 está. ¿Cierto? 0, como nu es positiva, la F, claro, la F en realidad va desde 0. Es increíble cómo restringirse. A mí me parecía extraño cuando era estudiante que hay que restringirse a los positivos y todo eso, como que uno lo pasaba por alto, pero es muy importante, porque de hecho vamos a usar teorema de convergencia monótona ahora. Entonces hay que tener paciencia. Eso es todo, eso es una máxima, diría yo, en matemáticas. Hay que apurarse algunas veces, pero en general siempre hay que tener paciencia. Veámoslo para los positivos, para las medidas positivas y finitas, ¿ya? A piacere. Entonces, voy a considerar este conjunto, ¿sí? Que no es vacío, y en el fondo lo que yo voy a hacer ahora es tomar una sucesión aquí, bueno, voy a ir avanzando, ¿ya? Y, bueno, tengo eso, y además se tiene que si F y G están en F, entonces el H igual al máximo entre F y G también. Y fácil verlo, fíjense. Si yo integro, tomo E cualquiera, entonces, si E está en M, tengo que ver que esto es respetado por H, siendo H el máximo de dos elementos de F, cursiva. Entonces, si yo tomo esto, la integral de mu, esto es lo mismo que la integral de E inter F mayor que G, de F de mu, ¿cierto? Porque cuando miro el conjunto donde F es más grande que G, el máximo entre H, el máximo entre F y G es F, más la integral de E inter, el conjunto donde F es menor o igual que G, le puedo dar el igual a cualquiera de los dos y me da lo mismo, porque F igual G en ese conjunto, de G de mu. Pero F y G están en F, cursiva. Por lo tanto, esto es menor o igual que la medida de E inter F mayor que G, más nu de E inter F menor o igual a G. ¿Cierto? La integral de F sobre E es menor o igual que nu de E. Eso es cambiar ese ahí, ¿no? Y esta cosa es medida, y estos conjuntos son complementarios, y entonces por aditividad esto es nu de E. Entonces H está en F. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, entonces, sea A igual al supremo de los F en F cursiva de la integral sobre X de F de mu. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí siempre es menor o igual que nu de X, porque estoy siempre tomando un F en F cursiva. Así que esto es finito. Ese supremo es finito, porque nu es finita, por hipótesis. Es finita. ¿Sí? Luego existe una sucesión Fn en F, tal es que la integral sobre X de Fn de mu tiende a axioma de elección. ¿Sí? Ya, ahora, yo sé que estas cosas son finitas, perdón, son positivas, pero no tengo idea si son monótonas. Y aquí es donde entra la propiedad anterior, esta. Entonces, queremos un orden, necesitamos un orden. Entonces, definimos G sub n de X igual al máximo de F1 de X, F2 de X,
f3 de x hasta fn de x. ¿Sí? Que está en f, cursiva, para todo n. ¿Ya? Entonces, aquí, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando el f que más se aproxima, a ser nu, en el fondo. Entonces, en el fondo, yo ya, digamos que yo ya sé que la f es como así, no sé, el límite es la f. ¿Ya? Entonces, yo quiero decir que nu es la integral de f de mu. Entonces, lo que voy haciendo es mirando como por pedazos. Entonces, tomo primero s, y ahora yo sé que s también está en f cursiva. Entonces, si yo tomo, la propiedad me dice, toma entonces todo esto. Ese también te sirve. Ah, ya, pero también tengo este otro por acá. Bueno, como el máximo se porta bien, entonces todo esto te sirve. Oye, pero yo también sé que este de aquí va por debajo, está en f cursiva. Ya, bacán, este también te sirve. Y así, voy completando. Claro, aquí estoy haciendo trampa, porque estoy diciendo que la nu es f de mu. ¿Ya? Pero este es el proceso que está haciendo, siguiendo el supremo. ¿Ya? Y ahora, claramente, Gn es creciente, ¿sí? Porque es el máximo de una familia creciente. ¿Sí? Eh, y sí, es creciente, y si definimos f como el supremo en n de los fn, esto es una evaluación puntual, ¿no? ¿Sí? Entonces, G sub n tiende a f puntualmente, y la integral de Gn es mayor o igual que la integral de Fn, por definición, porque el máximo, en particular es mayor que el último, ¿cierto? En la sucesión, o en la sucesión parcial, que trunque hasta n, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es, tengo esta, que es la que yo quiero, que como que llene la nu, ¿ya? Quiero una sucesión que llene lo máximo posible, que se parezca lo máximo posible a la nu. Ahora, esa que yo encontré aquí, por axioma al supremo, es desordenada. Lamentablemente es desordenada, no tiene mucho orden. La ordeno, ¿ya? Que hace que el máximo se porta bien. Entonces, esa sucesión es creciente, defino el supremo, que es el que yo quiero, como f, g sub n crece puntualmente a f, y tengo esta integral, o sea, esta desigualdad integral. Entonces, aquí uso teorema de convergencia monótona. Entonces, por teorema de convergencia monótona, yo tengo que el límite de la Gn, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, es igual a la integral del límite de la Gn, cuando n tiende a infinito. Y esta es la integral de f, porque el límite de la Gn es f. Pero este que está aquí es mayor o igual, ¿cierto? Es mayor o igual que el límite de la Fn, porque la Gn le gana. Y este gallo es A, que es el supremo. Y F, que está aquí, claro, por esto mismo, F está en F. Usando este mismo argumento de convergencia dominada, tomando las indicatrices, ¿cierto? Yo integro en E. Este se porta bien, esto es menor o igual que nu de E, para todo n, y entonces paso por convergencia monótona de nuevo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo digo integral de f de E, ¿sí? Esto es la integral de f indicatriz de E, ¿cierto? Que es integral del límite, o mejor dicho, haciendo un paso extra, límite de la Gn indicatriz de E, que es límite de la integral sobre E de Gn, que es menor o igual que nu de E, para todo n. Entonces f está en f, cursiva.
y alcanza el supremo. Esa es la clave, alcance el supremo. ¿Sí? Entonces, luego tengo eso por tener convergencia monótona y por la misma razón, o por la razón análoga, por la misma razón, f está en f. ¿Sí? Luego, la integral de f de mu es a. Bueno, defino esa función f, ¿cierto? F de x en r, extendido, ¿sí? No extendido, porque la integral es finita. Extendido después cuando hago todo el juego con los casos que vienen después, sigma finito y media con signo. ¿Sí? Aquí la f es realmente acotada. No tiene valor en r. ¿Mm? Claro, entonces f en f satisface, ¿cierto? Satisface que la integral sobre x de f de nu es a, que es el supremo sobre la familia. ¿Ya? Ok, entonces definimos lambda, digamos, para e medible, definimos lambda de e igual nu, que es la que yo quiero descomponer, más esta medida, f de mu, con esa f. Entonces, esta que está aquí va a ser la rho de e en el statement del teorema. Entonces, volvemos al statement. El statement me dice, dado nu y mu, entonces nu la descompongo como lambda más rho, donde rho es la integral de f. Ya encontré la f. Y ahora tengo que probar eso. Esta es la parte un poquito más compleja. ¿Ya? ¿Cierto? Esto está bien definido, ¿cierto? Esto ya está bien definido, esto era dato, este lo defino así, y probaremos que lambda es singular con respecto a mu. ¿Ya? Supongamos que no, y ahí es donde uso el lema técnico anterior. Entonces, si no, existe un conjunto E, tal que mu de E es positivo, y lambda, bueno, y epsilon mayor que 0, tal que lambda menos epsilon mu es mayor o igual que 0 en E, o es positivo en E. O E es positivo con respecto a esto. ¿Sí? Luego, a ver, solo que quiero probar. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, ahora. No, 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 no es lo que. Voy a cambiarle el signo acá. ¿Por qué? Porque recuerden que yo quiero probar que nu es lambda más rho. ¿Ya? Entonces, si quiero respetar eso, al pasar esto para allá necesito que eso sea negativo. Ahora, esto es súper importante porque rho, por definición, como f está en f cursiva, esta medida es positiva. Porque por definición, los f que están en f cursiva no le ganan a la nu. ¿Cierto? Ya, entonces, aquí viene la contradicción. Entonces, si yo supongo que esto no sucede, entonces por el lema, lema 3.7, se tiene que lambda más epsilon nu es positivo. Los dos cargan positiva, grosso modo, ¿cierto? Ya, luego, la función f más epsilon indicatriz de e está en f. Veamos, veamos. Si yo integro cualquier otra cosa, ¿cierto? Esto es igual a la integral en a de f de nu más epsilon mu de e inter a, ¿cierto? Ok, 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 ok. Claro.
Ayúdame, torpedo. ¿Cómo era esto? Lo acabo de hacer hoy. Claro. Ya, y esto es positivo. En E. Entonces, en particular, es mayor o igual que 0 en cualquier subconjunto de E. Entonces, esto es menor o igual que la integral en A de f de mu más lambda A inter E. ¿Sí? Ok, ok. Y lambda es positiva. Lambda es positiva, lo que les decía antes. ¿Cierto? Lambda es positiva porque la f al estar en f cursiva no le gana al nu. Entonces esto es menor o igual que la integral en a de f de mu más lambda de a. ¿Sí? Pero eso es igual a nu. Lambda más integral de f es igual a nu. Así que esto es igual a nu de a. Entonces f más épsilon indicatriz de e está en f. Pero la integral de f más épsilon indicatriz de e sobre x es a más épsilon medida de e. Y la medida de e es positiva, lo que contradice el supremo. Entonces esto es mayor que... Esto es menor o igual que a, porque a es el supremo de los elementos que están en f cursiva, y esto es mayor que a más épsilon algo positivo, que es contradicción. Luego, esto sucede y tengo la descomposición. ¿Sí? Luego, lambda definido como nu menos integral de f de mu es singular con respecto a mu y se tiene la descomposición. Y son únicas, ¿cierto? Entonces, para la unicidad, y con esto termino, disculpen que me pase, para la unicidad, si yo tengo lambda prima y f prima, tal que nu es igual a lambda prima más integral de f prima de mu, entonces, como ya tengo la descomposición, tengo que lambda menos lambda prima es igual a la integral de f de mu prima menos integral de f de mu. Pero claramente, estas dos son ortogonales con respecto a mu. Entonces, la resta de ortogonales, es fácil ver que es ortogonal con respecto a mu. Entonces, esta es ortogonal con respecto a mu. Y esta claramente es absolutamente continua con respecto a mu. Entonces, esta que es ortogonal y a la vez igual a alguien que es absolutamente continua, tiene que ser 0, por la observación anterior. Entonces, lambda menos lambda prima es 0. ¿Ya? Es decir, lambda menos lambda igual a lambda prima. Y si esta medida es 0, ¿sí? Esta medida es 0, ¿sí? Y vimos entonces que si la integral de dos funciones medibles, positivas, es 0 para todo medible, entonces son iguales a STP. Entonces de aquí sale entonces que f igual f' mu casi seguramente. Bueno, aquí barsamente puse el cuadradito negro, pero faltan los otros casos, ¿sí? Ver el caso general en fora. ¿Ok? Ok. Ya, harta cosa, bueno, radón, Nicodín, Lebec, radón, Nicodín. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ya? Hay que revisarlo por su cuenta. Mientras más apellido tiene un teorema, más denso es. Sí. Ahora, una vez un profesor a mí me dijo, ¿qué es lo que hace un ingeniero? Porque yo hice ingeniería matemática. ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Transforma el problema en función, lo funcionaliza. Y aquí claramente lo que se hace de manera muy... O sea, está harto escalones más arriba, digamos. Pero es increíble como de la nada, o sea, no de la nada, del teorema de convergencia monótona, funcionaliza las medidas. Que es el warning que
que da Folland al principio del capítulo. Dice, las medidas con signos son o restas de medida o integrales de funciones. Y ahí está. Esta es la parte crucial, digamos, la definición de este conjunto. Ok, por favor, miren los detalles, no es tan complicado lo que viene después. Esto es como más... O sea, todo se reduce a este caso. El caso general, ¿ok?